30 minutos nos vamos a Roma. Qué gusto decir eso. Nos vamos a Roma porque Maca Pizarro nos está esperando para contarnos cómo ha sido el día después. Estamos revisando imágenes, Maca, a primera hora de la primera misa que realiza el Papa León XIV. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Maca, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. Hola, ¿cómo están, Karina, Pato? Acá estamos en una Roma muy primaveral, calorcito, no es por sacarles pica, yo sé que han estado bajo la lluvia por allá, así que les mandamos algo de los rayos de sol que hay aquí en Roma. Oye, hay una cantidad de gente impresionante en la Plaza de San Pedro, mucha actividad, muchas personas preguntaban, pero ¿va a haber algo? ¿Va a aparecer el Papa? Muchos vienen con esa expectativa, a pesar de que no hay actividades públicas del Papa León XIV hasta el domingo, cuando exactamente al mediodía, es decir, a las 4 de la mañana chilena, vuelva a aparecer por el balcón principal de la Basílica de San Pedro, que está ahí a mis espaldas, y haga una oración, encabece una oración que se llama Regina Coeli, la Reina de los Cielos, una oración a la Virgen María. Pero hoy tuvo su primera actividad como Papa, aparte de la bendición que ya había dado ayer al momento de ser presentado, y fue una misa en la Capilla Sixtina con todos los cardenales, los mismos que lo eligieron. Por primera vez habló en inglés, porque ayer a muchos les llamó la atención que, a pesar de ser norteamericano, no había hablado inglés en el momento en que lo presentaron aquí en la Plaza de San Pedro. Hoy pidió permiso para hablar unas palabras en inglés, lo hizo de manera espontánea y tomó unas palabras de la Virgen María para decir que Dios había hecho maravillas en él y en todos nosotros, y para pedir que lo acompañaran en esta misión tan maravillosa que era ser Papa, y que de alguna manera lo ayudaran y trabajaran junto a él. Y después habló en italiano y ahí también hizo una prédica muy profunda, recordando momentos del Evangelio, que eso también es muy importante porque vuelve al origen y se hace llamar el sucesor de Pedro. Él no se está presentando como el sucesor del Papa Francisco, sino que va al origen de la Iglesia. Y dice, llama a todos estos cardenales, les dice que tienen que ser luz en la noche del mundo, haciendo alusión quizá a los momentos tormentosos que está viviendo el planeta y a los cuales se habían referido los cardenales antes del cónclave. Y les dice, tienen que ser luz no por la majestuosidad de estos edificios donde estamos, que la verdad es que es algo que impresiona cuando uno llega acá, pero él los hace volver, como decíamos, al origen, a la sustancia, a la esencia, y les dice, sean luz, no porque esto es majestuoso, sino que por el mensaje que vamos a entregar. Así que un discurso bien profundo, una homilía bien profunda hacia sus cardenales. Claro, y además, ya que estábamos hablando de los primeros mensajes que entrega el nuevo Papa León XIV, hay un reconocimiento también. Aquí se hacía ayer mucha especulación respecto de si él iba a seguir el legado reformador del Papa Francisco. Sabíamos que iba en la misma línea, que el Papa Francisco lo había nombrado a él, además en un cargo que él estaba a cargo de promover a los próximos cardenales que iban a ser nombrados. Pero hay un término que utilizó, y lo estaba buscando recién, pero todavía no lo encuentro, pero sé que utilizó un término ayer en su discurso, sí, que era el mismo que usaba el Papa Francisco para referirse a que la Iglesia tenía que integrar a los desplazados. Yo sé, Maca, que tú lo debes tener clarísimo a lo que me estoy refiriendo. Yo lo estaba buscando, pero no lo he podido encontrar. Sí. Y ahí, entonces, entregó esa señal respecto de que iba a seguir ese camino, ¿no? Son varias las señales que entregó en su presentación, incluso en la forma en que eligió su nombre, que dan cuenta de que va a seguir el camino reformador, podríamos llamar, del Papa Francisco. La palabra que tú estabas buscando es sinodal. Eso. Y él habla de la iglesia sinodal. Fue el Papa Francisco el que llama a tener una iglesia sinodal significa caminar juntos, es decir, que no tiene que ser una iglesia jerárquica, vertical, donde el Papa, los cardenales
cardenales, los obispos manden a los fieles, a los laicos, a los que no son sacerdotes, sino que tienen que caminar todos juntos y por lo tanto se le da más importancia dentro de la Iglesia y una importancia real, administrativa, incluso dentro del Vaticano, a los laicos y atención también a las mujeres. Es algo que hizo el Papa Francisco. Por ejemplo, la gobernadora del Vaticano, que tiene un cargo muy importante, es una hermana que es mujer, una religiosa. Algo que nunca había ocurrido es poner a mujeres en cargos administrativos importantes en el Vaticano. Por lo tanto, él habla de la sinodalidad y da cuenta de cómo quiere seguir este camino transformador que propuso el Papa Francisco, que generó ciertas reticencias en las alas más conservadoras de la Iglesia y que había quienes especulaban que en este momento del cónclave los cardenales que estaban más por el ala más conservadora y menos reformadora pudieran querer retroceder en todos esos aspectos en que ya había comenzado a abrir puertas y ventanas el Papa Francisco para que entrara aire fresco al Vaticano. Bueno, por todo lo que dijo, hizo y por los símbolos que tomó, el Papa León XIV al parecer va a seguir por esa misma senda. De partida agradeció al Papa Francisco, habló de él como un ejemplo y usó el nombre de León XIV, que no es menor porque es el sucesor de León XIII. León XIII fue el primer papa del siglo XX, el papa de la encíclica Rerum Novarum, una encíclica que por primera vez hablaba de los obreros, de los trabajadores, de los más necesitados, de la justicia social. Es la encíclica que funda la justicia social de la Iglesia. Por lo tanto, es muy importante que haya tenido esa visión porque te da cuenta, Karina, Pato, que él también, al igual que el Papa Francisco, está pensando en los más necesitados. Sí, esa encíclica, todos los que somos de cierta edad, no decir cuánto, crecimos con esa encíclica que fue la que se promulgó en esa época y de la que se hablaba mucho durante los años 90, que era la encíclica Rerum Novarum. Se evocaba mucho ese término para hablar de la justicia social de la Iglesia, así que sin duda puede ser ahora objeto de inspiración y lo va a ser probablemente dado el nombre que escogió del nuevo Papa, así que nos vamos a quedar muy atentos a todo lo que va a venir en Roma, las nuevas apariciones y por supuesto a todos los comentarios que ha generado, sobre todo, Maca, la juventud del Papa. Se ha hablado mucho acá, los televidentes nos están comentando que les llama la atención, se ve un Papa joven, se ve un Papa lleno de energía. Tiene 69 años. Claro, que para el perfil de los papas que se han nombrado a lo mejor es un poquito más joven, ¿no? Y por lo tanto se ve un papa con mucha energía para poder afrontar estos desafíos de la Iglesia. Bien, Maca, muchas gracias. Vamos a regresar contigo más adelante. Nos vemos. Que Chao, estén nos muy vemos. bien. Tenemos novedades, nos tiene una sorpresa además porque se trata de el primer chileno quizás que ha tenido... No, un religioso. Es un religioso, Sí, yo pensé que era sacerdote. chileno. No, pero además pensé que era chileno. Sí. Al parecer, no sé si es de origen chileno. Parece que no. Maca nos va a contar, pero es uno de los primeros que ha tenido contacto con el Papa, ¿no, Maca? Es el padre José Luis González, es mexicano, Mira. Es periodista, es reportero, así es que es colega de nosotros y anoche estuvo con el Papa. ¿Cómo está, padre? Muchas gracias por esperarnos para tener esta conversación. Con mucho gusto, contento, feliz de poder compartir con ustedes en esta entrevista. ¿Cómo fue ese encuentro y por qué pudo estar usted? Porque no fue un encuentro programado y formal. No, realmente fue providencia, fue una bendición de parte de Dios. Anoche estábamos editando las fotografías, terminando de mandar los trabajos y demás, y con el padre con el que nosotros nos hospedamos, es un padre mexicano, también de Guadalajara, de México, y él trabaja en el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, y el Papa anoche durmió ahí porque ahí tenía su apartamento en el Dicasterio, y le avisaron que el Papa pues iba a preguntar ahí, que corriera, entonces ya nos dijo, córranle, va el Papa a mi oficina para que lo podamos saludar, agarramos cosas y salimos corriendo para encontrarnos con el Santo Padre. No sé si están revisando ustedes las imágenes, pero en el Instagram del padre José Luis, que lo pueden buscar porque es @padre José Luis GS. ¿Lo dije bien? Es correcto. Ya, padre José Luis GS. Ese es el Instagram para que ustedes lo vean y ahí están las imágenes del padre, su encuentro además con el Papa. Realmente un momento maravilloso. ¿Cómo es el Papa? ¿Cómo fue ese momento? Para mí fue muy, muy especial. Reconozco que no lo conocía. Incluso cuando salió nombrado, pues al final yo estaba tomando fotografías, no alcancé a escuchar las palabras, nomás lo vi a través de la cámara. Y es un Papa muy cercano, es un Papa que refleja no solo en sus palabras, sino en su mirada, en la forma de expresarse, en la forma de acercarse, esa paz, esa cercanía, que no me queda ninguna duda de que es la consecuencia del encuentro que tiene personal con nuestro Señor.
¿Y cómo vivieron ese momento? Después se quedaron conversando, él les preguntó algo, vi las imágenes que les dio la bendición. No, en realidad fue algo muy rápido porque pues él iba a descansar, ya iba a dormir. Entonces, cuando él entra al palacio ahí del Santo Oficio, pues al final se para en la rampa, el Papa se baja al ver que habíamos pues, varias personas y todos nos acercamos a querer saludar, él comenzó a saludarnos, había una pequeñita por ahí que se acercó, le presentó su Biblia y le pidió que si se la podía firmar y el Papa con mucho gusto dice, bueno, vamos a practicar la firma. ¿Un autógrafo? Un autógrafo, sí. Y fue muy chistoso porque el Papa dijo, bueno, pues ¿qué día es hoy? Dijo, 8, dice, no se me va a olvidar el día y pues vamos a practicar la firma, o sea, muy cercano. Después de ahí pues lo empezamos a saludar todos de mano, por ahí vinieron algunas fotografías, le pedí una selfie y ahí le dije, todos los mexicanos, vénganse a los Guadalajara y nos tomamos una selfie y el Papa muy paciente. De hecho, fue una cosa muy chistosa porque a la hora que, pues de la emoción de estar ahí, pues yo me equivoqué y en lugar de poner fotografía puse video y creí que estaba tomando foto y le digo, ay, perdón, y el Papa pues muy paciente esperando a que yo pudiera captar pues la selfie. Qué maravilla. Y ahora te quedas hasta que sea la misa de iniciación. ¿Cuáles son los planes antes de volver a México? Pues nosotros tenemos fecha de regreso el 15, esperemos que sí, digo, podemos mover la fecha, lo más seguro es que nos Hay muchas especulaciones de cuándo va a ser esa misa de iniciación. Muchos dicen que al parecer el Papa es bien mariano, por lo menos hoy día decíamos en su homilía de hoy, repitió las palabras del Magnificat, que son las palabras que dice la Virgen María al ángel cuando se le aparece para decirle que va a ser la madre de Jesús. Y entonces esto podría ser un símbolo y el martes es el día de la Virgen de Fátima, así que podría ahí haber alguna señal. Algo oficial todavía no lo hay, de hecho el día de ayer, si también se fijaron, pues bueno, hizo alusión a la Virgen de Pompeya, que aquí en Italia pues se celebra mucho y también sí. Se rezó el Ave María el día de ayer en la Plaza de San Pedro, pues esperemos que sea el 13 para que nos pueda tocar, pero no hay nada todavía confirmado. Todos los decimos, todos los reporteros estamos diciendo que sí, que va a ser el 13, pero oficialmente todavía no hay nada. Padre, Karina desde el estudio le quiere preguntar. Dime, Karina, yo le transmito al padre. Hay mucho interés, Maca, porque aquí hablamos juntos con el Pato, pero solo quería preguntar si él notó que el Papa tiene cercanía con las redes sociales, si le incomodaron las fotos, o qué pasa con el Papa y los nuevos medios. Y si abrirse también. Claro, si va a mantener, por ejemplo, la cuenta en X, o incluso, ¿por qué no descartar la participación del Papa en redes sociales? ¿Qué sabe? Para acercar la iglesia también a las nuevas audiencias, claro, a la juventud. A los más jóvenes, Ya le vamos a preguntar al padre. Padre, ¿sabe usted si el Papa tiene cercanía con las redes sociales? Si tiene... Sabemos que tenía una cuenta en X, no sabemos si la va a mantener o no de manera personal, pero sí de manera oficial. ¿Qué importancia le da usted a que una figura tan grande como el Papa participe de estos medios para quizás acercarse a los jóvenes? Desconozco si antes utilizaba las cuentas, porque te digo, yo no lo conocía personalmente y no me he puesto a investigar más, pero yo creo que sí. Si nosotros nos fijamos en el modelo de pastor que se pedían en las congregaciones previas al cónclave, pues al final pedían un pastor cercano, un pastor que sí estuviera afianzado, que mantuviera pues la doctrina, pero que también fuera cercano, que fuera un pastor, que tuviera misericordia. Y yo no dudo que también el Papa pues pueda impulsar toda esta parte de los medios, porque al final es un Papa joven, al final es un Papa que sabe toda la importancia que tienen los medios de comunicación y yo creo que va a ser también un Papa que atraiga a muchísimos jóvenes. Karina, Pato, estábamos conversando con el padre José Luis porque yo le transmitía la impresión que les había dado a ustedes y a mucha gente que comentaba en las redes que lo encontraban un Papa muy joven. Sí. Tiene 69 años el Papa León XIV y estuvimos averiguando el Papa Juan Pablo II, es decir, Karol Wojtyła, cuando asumió tenía 58, era más joven todavía. Lo que pasa es que estuvo 27 años en su pontificado, así es que los que vivimos toda esa época lo vimos crecer, es más linda la palabra, lo vimos hacerse grande, ¿cierto? Ahí en el pontificado hasta que ya tenía, a ver, me van a fallar las matemáticas, pero 58 más 27 son 85. 85, ¿Está bien o no? 85. Qué rápido sacan el celular.
Claro, hasta los 85 años lo vimos ser parte del papado y del pontificado. Entonces, claro, lo conocimos joven, pero fue creciendo a medida que avanzaban los años. Es correcto. Y creo que pues va a ser también un pontificado, esperemos que largo, ojalá que nos dure mucho el Papa y que nos pueda transmitir ese encuentro con el Señor y nos contagie de ese amor por Cristo y de la Virgen María. ¿Cómo has visto la recepción en los sacerdotes que te rodean, en México, en tus redes? Que él tiene muchos seguidores, así que tiene mucho contacto con mucha gente. ¿Cómo has visto que se ha recibido este nombramiento? Los sacerdotes con los que yo estoy viviendo, que como les decía son mexicanos, trabajan para aquí, nos decían, va a ser un excelente Papa, es un excelente pastor, fue un excelente obispo, un excelente cardenal, tenía relativamente poco, fue hecho cardenal en un consistorio en el 23, o sea, al final tiene poco, pero su trabajo, su labor, un Papa muy bueno, eso decían los sacerdotes de aquí. Y en los comentarios pues de mis redes también se decían, es un Papa que se ve jovial, que se ve cercano, que se ve muy... Entonces esperemos que sea muy bien recibido. Y tiene todo ese corazón latinoamericano. Y por último, un análisis político que hacía el padre fuera de cámara que me gustaría que nos dijera respecto a su nacionalidad, que sea norteamericano. Incluso lo habíamos conversado antes de que fuera nombrado, yo les había dicho que estaba dentro de las posibilidades que fuera el cardenal Prevost y decían, pero darle más poder a Estados Unidos, ya tiene a un líder muy potente como Donald Trump y más encima ahora tiene un Papa. ¿Se ve como otro líder potente o como un contrapeso? Yo creo que debe ser un contrapeso en el sentido, sobre todo, que nos ayude a trabajar por la paz, que sea alguien que nos ayude, él desde ser latino, de ser americano, que nos ayude a reconciliar, que nos ayude a que Estados Unidos también se reconcilie, las naciones puedan encontrar también, en lugar de pues bronca, dificultad, pleito, pues puedan encontrar también hermandad en el Papa. Ojalá que seamos un Papa que nos ayude a la reconciliación y a buscar la paz. De hecho, pues esas fueron las palabras iniciales cuando salió a la plaza, o sea, la paz. Entonces, esperemos que sea un Papa que favorezca la paz. Muchas gracias, Padre José Luis. Ha sido un placer conversar con usted. Con mucho gusto, Dios les bendiga. Karina, Pato. Sí. Gracias, Maca. Oye, Solo estábamos chequeando, sí. Claro, po. estábamos chequeando y también sus redes sociales para ir cerrando. Instagram, no encontré cuenta en Instagram de él, pero sí en Twitter. Mira. Y ahí en Twitter además Como donde incluso, cardenal. claro, corrigió incluso en una ya respuesta lo puso. a J.D. Vance en un momento. Dice, Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. En unas declaraciones que había entregado el miembro de ahí del gobierno de Estados Unidos. ¿Y en la descripción ya se puso como Papa o no? Acompáñenos. Todavía no, parece que no. Parece que está todavía como cardenal. No, católico dice Agustino y obispo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a la Maca que está ahí precisamente reuniendo toda la información para poder contarnos lo que pasa con el nombramiento del nuevo Papa. Y ahí está la foto, mira la selfie. Ya se toma una selfie por lo menos en el primer día de pontificado León XIV. Sí, mira, todos, además que son muy jóvenes, Sí. los sacerdotes, los padres que trabajan para México en medios de comunicación y que hacen esta doble labor porque son periodistas y además son sacerdotes. Así que vamos a regresar con Maca Gracias, Pizarro. Maca. Vamos a regresar ahí contigo más adelante. 7 de la mañana con 18